Como veis, en un color pueden entrar 2 taleas, o 3 taleas, o 4, o 6, como el motete que estamos analizando. En todos estos casos, siempre hay un número exacto de taleas por color. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Podría ser que en un color cupiese una talea y media? En ese caso necesitaríamos 2 colores para completar 3 taleas y que la ecuación cuadrara. Tal es el caso de este otro motete también de Guillem de Machaut. En él observamos una talea con 12 figuras rítmicas y un color con 18 notas musicales. La división entre 18 y 12 es de 1,5. Por lo tanto, aquí vemos la talea repetida 3 veces y el color 2. Y por lo tanto, cuando repetimos el color, la medida no es exactamente la misma que al principio porque va por mitad de la talea. Y la reducción de valores rítmicos se da cuando repetimos a partir del tercer color y cuarta talea. Esto quiere decir que dicha reducción rítmica se da no necesariamente a cada repetición del color, sino cada vez que inicio de color e inicio de talea coinciden. Volvamos a Canten Moi. Es una polifonía a 3 voces, textura contrapuntística. Y como podemos observar, la voz de abajo, el tenor, tiene muchas menos notas que las otras 2 voces. Eso podría hacer pensar que igual la voz principal sea esta, que es la que más notas tiene, y el tenor ser un mero acompañamiento. Pero es justo al revés. El tenor es la voz principal. De hecho, el tenor es el cantus firmus, es decir, la base desde la cual se compone ese contrapunto. Lo que hacen las otras 2 voces es una cosa que se llama contrapunto florido, que consiste en un tipo de contrapunto donde se combinan diferentes fórmulas rítmicas a cada momento. Vamos, el contrapunto cargado de adornos y florituras. Pero ahora viene el verdadero rompecabezas, porque la primera pregunta que debemos hacernos al analizar una obra es ¿en qué tonalidad está? Y ya hemos pospuesto demasiado esa pregunta. Si miramos al principio podría pasar por una especie de la menor, pero miramos los 2 finales, tanto el de antes de la reducción rítmica como el final. Parece ser que cierra en fa. No obstante, para ser fa mayor o fa menor debería tener o un bemol o 4 en la armadura. ¡Ay, Dios mío, qué lío! Bueno, pues todo esto se debe a que esta obra no es una obra tonal, es una obra modal. Es muy posible que hayas estudiado los modos eclesiásticos, y si no, siempre estás a tiempo de echarle un vistazo por ahí. Y a la vista está que este motete está en el modo tritus, o el modo lidio, si utilizamos la terminología heredada de los antiguos griegos. Y si ahora pasamos a ver todas esas alteraciones que hay, no en la partitura sino escritas encima que son unas cuantas, ¿a qué se deberá eso? La realidad es que los antiguos tenían ciertas normas melódicas que obligaban a utilizar ciertas alteraciones sin necesidad de que estuvieran escritas. Por esa razón se escribían solamente las alteraciones que fueran necesarias en caso de que hubiesen 2 posibilidades. Esas alteraciones que vemos indicadas fuera de la partitura han sido añadidas posteriormente por el editor en la transcripción de la partitura a la notación moderna. Y si ahora nos fijamos en los finales, no podríamos utilizar la palabra cadencia porque cadencia es un concepto tonal. En la música medieval no hay cadencias sino cesuras. Y en el penúltimo acorde de una cesura medieval, la nota más grave está en un segundo grado. Y sobre ese segundo grado se construye un acorde con su tercera mayor y su sexta mayor. Y cuando esa voz grave desciende del segundo grado a la tónica, las otras por movimiento contrario, la tercera mayor a la quinta justa y la sexta mayor a la octava justa. Esa es la cesura medieval más utilizada. Y es muy de costumbre que la voz que va de la sexta mayor a la octava justa pase por una pequeña escapada inferior. Esta cesura medieval que hemos dibujado la podemos encontrar en los 2 finales de la obra, pero también en algunas partes intermedias transportadas a otros tonos. Recapitulamos. Para poder identificar un motete isorrítmico, debemos fijarnos en la textura, la polifonía a 3 voces, en la que el tenor hace el cantus firmus y las otras 2 voces superiores el contrapunto florido. En el tipo de escalas, la música será modal ya que estamos en una época bastante anterior a la tonalidad. En la armonía, ya que veremos que las quintas justas tienen muchísima más importancia que las terceras y sextas mayores, al contrario de lo que ocurre en la armonía tonal de siglos posteriores, y las cesuras medievales que ya hemos visto cómo son. Y lo que definitivamente sirve para identificar un motete isorrítmico es la utilización del color y la talea, el color como patrón melódico y la talea como patrón rítmico, ambos a repetirse de manera combinada. Y cuando vuelven a coincidir inicio de color con inicio de talea, se repite reduciendo los valores rítmicos de manera proporcional.